Vamos a hablar del antinatalismo. ¿Qué es esto? Es un movimiento, una forma de pensar que va ganando adeptos a lo largo y ancho del mundo. Como ejemplo, porque hay como varios niveles, ¿no? Algunos son más, no sé si decir light, ¿no? Y otros son como más radicales en esta propuesta, pero el asunto es no a la reproducción humana. Ya nos vamos a extinguir, no vamos a estar más. Veremos. No Vamos a ver. necesariamente, veremos. Vamos a poner un ejemplo. A ver. El caso de Rafael Samuel, que es un joven de 27 años de la Mira, India. Qué linda canción, esa me encanta. ¿Cuál? Someone No es. over the rainbow. No, es No, Somewhere. ese es Somewhere. Somewhere, no Estuvo muy Somewhere. bueno. Sí, más o menos, ¿no? Hay que trabajarlo un poco más. Samuel. Bueno, este muchacho, Rafael Samuel, está demandando a sus padres Este muchacho que estamos viendo. por haberlo, exactamente, por haberlo traído a la vida sin su consentimiento. ¿Qué le pasó? Y bueno, Demanda a los adhiere- padres. Pará. Sí. Demanda a los padres porque lo Porque- tuvieron. sin su consentimiento, el cual hubiera sido difícil ¿Y cómo le pueden el claro, consentimiento al- No, no hay Eso. chance, por eso. Bueno, pero eso no tiene nada Ya que que ver. no tenés mi consentimiento, Le hablás al- escuchá. tomalo como un no, Luis. La verdad que está. Esto es está. así, mirá, detalles. Este chico adhiere obviamente al movimiento, a esta forma de pensar llamada el antinatalismo. Es moralmente incorrecto procrear y traer personas a un mundo que está superpoblado y con escasez de recursos, ¿no? Esto es cierto. Hay mucha gente en el mundo y hay pocos recursos o mal distribuidos, Esto es ¿no? cierto. ¿Dónde era? Eso es verdad, claro. China, Japón. ¿Dónde era que no podía En tener más de un China. hijo? Pero China. esa una ley, cambió es una eso. ley, Sí, sí, cambió, sí, esa cambió, ley ¿no? cambió. Antes, pero que aparte era bravo. Porque Te encajaba una multa te atómica. perseguían, Sí, ¿no? sí, Claro. Sí, 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 sí. No más de uno por pareja, Exacto. por familia. Por familia. Era hasta hace un tiempo. Exacto, Y bueno. pensar que acá es al revés, tenemos que obligar, estamos bravos. Y acá hay que estimular a la gente para que tenga, Para que para que tenga hijos. para Bueno, les recrimina a los padres, ustedes me tuvieron por su propio placer, les dice a sus padres, pero los lleva a la corte por esto, ¿no? Textual, quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños me gustaría decirles, no hagas nada por tus padres si no querés. Le pide plata entonces en esta demanda a sus padres. Dice que Ahora, pero igualmente esto- cuenta que se lleva pará, bien con ellos, es ¿no? un poco raro porque, a ver, si él considera que es como una cadena rara, ¿no? Ujú. Digo, porque si él considera que los padres tienen que, los padres de los padres, ¿no? También, Y claro, también. ¿cómo es raro eso? Pará, vamos a hacer algo, porque tenemos, ya está en contacto con nosotros, Sara Benaventos. Ahí Ahí la está. vemos. Hola, el aplauso grande para Sara. Sara, gracias por recibirnos. Sara, vos pertenecés al movimiento antinatalismo. Estás en Argentina ahora. Buenas tardes, ¿cómo Sí. estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la invitación, antes que nada. Bien, no, teníamos que hablar con alguien con autoridad para hablar del tema por el conocimiento. Nosotros obviamente estamos acá especulando y quizás haciendo alguna broma porque no entendemos bien de qué se trata. Bueno, la realidad es que es confuso. El antinatalismo tiene muchas vertientes, digamos, no hay una posición unificada dentro del antinatalismo. Dentro del antinatalismo hay personas que defienden la idea de parar la reproducción humana por razones morales, por razones hedonistas, por razones consumistas, incluso por razones eugenésicas, ¿no? Por razones demográficas, por razones médicas. Y bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con muchas de esas posiciones, digamos. En el caso de Rafael Samuel, Sí. Ajá. yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con su posición porque me parece que es una posición pesimista respecto de la vida. Y a mí me interesa la afirmación de la vida. Bien. Me parece que si uno ya está vivo, es una contradicción estar vivo y no querer vivir. Si no querés vivir, no vivas, y punto, digamos. En ese sentido me interesa mucho la posición nietzscheana acerca de la vida, ¿no? Pará, La afirmación Sara, de la vida más Sara, allá de las dificultades. Sara, escuchá, porque no quiero dejar pasar cosas que pueden llegar a ser o malentendidas o recibidas de una forma que no debida. Porque vos me estás hablando, a ver, podemos estar hablando de que dentro del movimiento hay una apología al suicidio. Digo, por lo que vos me estás En re- acabas de decir. Si no querés vivir, no No, vivas. no, no.
creo que no es un buen mensaje. En realidad no tiene que ver con una apología al suicidio, sino justamente con una afirmación de la vida. Ya que estamos vivos, amemos la vida. Vivamos. Tiene que ver con eso. Ahí va. Bien, Bien. bien. No, quería aclarar ese punto porque un poco quedó, ¿no? Bueno, si no querés que vivir no vivas, digo, yo digo, me reflejó enseguida un mensaje que puede ser tomado de una forma equívoca. Pero, perdona, Puede sonar muy mal, sí. Continúa. Estabas hablando del Bueno. tema de Nietzsche, en realidad. Ibas a Sí. citar alguna frase de Exacto. Nietzsche en relación a la vida y a la actitud frente a la vida, ¿no? Exactamente, lo que plantea Nietzsche es que justamente la frase de lo que no me mata me hace más fuerte se popularizó a través de una obra de Nietzsche que se llama Ecce Homo. Entonces lo que plantea Nietzsche es que justamente mientras más difícil es la vida, más nos fortalece. Por eso yo no creo en esta idea o en esta vertiente del antinatalismo que plantea que como la vida es difícil, no hay que nacer. Yo no creo en eso. Creo ¿Cuál que es la justamente tuya? las dificultades nos fortalecen y en ese sentido, si ya estamos vivas, bueno, amemos la vida, ¿Y ¿no? desde qué lugar Lo cual no apoyas tú quiere... al antinatalismo, ¿Cómo? entonces? ¿Desde qué lugar apoyas tú al Bueno. antinatalismo? Porque no deja de ser un mensaje contradictorio, entonces. Exactamente. Yo al antinatalismo lo defiendo que de vuelta el concepto, el término es confuso porque por todo esto, ¿no? Hay un montón de vertientes. Yo lo defiendo desde una posición feminista, ¿no? En el sentido de que la maternidad tiene un impacto en la vida de las mujeres que es muy negativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para la Organización Internacional del Trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizan entre 1 y 3 horas más de trabajo de cuidados no remunerados dentro del hogar, digamos, respecto de lo que realizan los varones. Y esto genera muchísimas dificultades en la vida de las mujeres, porque tiene un impacto sobre la feminización de la pobreza. Por ejemplo, los pobres en el mundo, la mayoría son mujeres y no son varones. También todo esto tiene que ver con la opresión que sufren las mujeres en el marco de la vida familiar, ¿no? La vida familiar en realidad no beneficia a las mujeres porque justamente es uno de los enclaves de la opresión respecto de las mujeres, ¿no? En este sentido de que trabajamos gratis cuidando a los miembros de la familia y eso, como les decía antes, tiene un impacto negativo sobre nuestras vidas, como la feminización de la pobreza, la doble jornada laboral, bueno, entre un montón de otras cuestiones que nos afectan negativamente. La cuestión es que las mujeres tendemos a maternar, digamos, a pesar de que no nos conviene, porque justamente hay una presión cultural que es a lo que yo llamo el régimen de la maternidad obligatoria, ¿no? Que tiene que ver con un guión social que nos compele a maternar. ¿Cómo nos compele? Bueno, negando u ocultando la posibilidad de no maternar justamente. Porque no da lo mismo maternar que no maternar, digamos. La maternidad está como idealizada. Entonces, bueno, justamente no es equitativa la decisión de maternar y la de no maternar. La de no maternar está totalmente oculta en términos sociales. Así que bueno, mi perspectiva viene por ese lado, por el lado del feminismo sobre todo. Sara, ¿y qué opinión te A ver, te escucho y es como el mensaje más normal dentro de las cosas, ¿no? Comunes de la vida, digamos, en tu posición. Si se me ocurre pensar en la gente que no puede tener hijos y que gasta una cierta cantidad de dinero, que además es una cantidad y tiempo y un montón de estrés y todo, para poder lograrlo. ¿Qué opinas de esas personas o qué opinas de esos recursos para poder maternar o para poder ser padres ambos, hombres y mujeres? Y lo que creo es que justamente esas personas no se cuestionan la posibilidad de no maternar como una posición válida frente a la vida. Me parece que todos esos esfuerzos, que son inmensos por poder maternar, tienen que ver justamente con esta presión social que nos comunica que la única vida que vale la pena ser vivida es la de las madres O no, o la Sara, de maternar. O no, porque también así como hay que respetar a la gente que no tenga ganas, también hay que respetar que una mujer sienta efectivamente ganas de ser madre y no precisamente por la presión social. ¿Se entiende?
Puede ser Sí, que lo una entiendo mujer tenga perfectamente. naturalmente las ganas. Sienta el deseo, decís. Totalmente, sin necesidad de todo Bueno, el otro. ahí hay una cuestión muy polémica, que es la cuestión del deseo. Hay algunas posiciones filosóficas, yo me dedico a estudiar y a dar clases de filosofía. Sí. Hay algunas posiciones filosóficas que defienden la idea de que en realidad no existe el deseo natural, sino que todo deseo es producto de la socialización. Y yo comparto esa idea. Creo que la mayor parte de las mujeres quieren maternar, no es casual que la mayoría quiera maternar. Tiene que ver con un efecto, como yo les comentaba, del régimen de la maternidad obligatoria, que es un guión según el cual la maternidad es la única forma de vida, el único camino de la vida que vale la pena vivir y que se reproduce en todos lados. Fíjense que no existen referentes antinatalistas prácticamente, o sea, hay una proliferación dentro del feminismo incluso, hay una proliferación de libros acerca de la maternidad deseada, la maternidad queer, la maternidad subversiva, la maternidad feminista, las madres desobedientes, y no hay nadie que cuestione justamente o que ponga sobre la mesa todas las dificultades y los obstáculos que implican para las mujeres la maternidad. Porque el hecho de que la maternidad esté idealizada no quiere decir que después sea fácil. Ahora, Después, pará, una vez Sara, que maternás, la sociedad te abandona. sí. Bueno, yo en algunas cosas de esas que decís estoy un poco de acuerdo, pero la mayoría no. Porque es como muy radical, creo, lo que vos estás planteando. Radical desde el punto de que vos, digo, con toda esta exposición que hiciste y hablaste de un guión, creo que a mí me retrotrajo a otra época, no ahora. Creo que ha cambiado muchísimo todo lo que vos estás diciendo. Y recién acabas de decir algo que me parece que es lo más natural del mundo. El que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Nadie está obligado. A nadie le obligan a ser mamá ¿verdad? Digo, a ver, estoy hablando dentro de los parámetros normales de una convivencia social normal. Digo, pero vos lo acabas de decir. Hay madres que quieren, hay mujeres que quieren ser madres, hay mujeres que no quieren ser madres y vivir su vida de otra manera. Digo, ¿me explico? Digo, está bien que haya... Entiendo. Puede haber un movimiento, sí, para juntarse, digo, pero no entiendo el conflicto. Digo, de nadie, repito, creo que a ninguna, repito otra vez, en Condiciones una normales. sociedad, ahí va, en condiciones normales, nadie está obligado nadie le obligan a ser mamá, ¿no? Mira, te repito un poco lo que yo decía antes. Hay un filósofo que a mí me interesa mucho que se llama Paul Preciado, y Paul Preciado habla de los deseos hegemónicos. Hay deseos que justamente son producidos socialmente y que son los que sostiene la mayor parte de la gente. Frente a esos deseos hegemónicos que son producidos socialmente, no es que viene alguien con un arma y nos dice tenés que maternar. Es un discurso que está instalado socialmente, a través del cine, a través de la escuela, a través de las mismas familias, a través de la medicina. Yo, por ejemplo, en un momento tuve una cirugía ginecológica y la médica a toda costa quería preservar todo lo que tuviera que ver con el aparato reproductivo, por ejemplo, ¿no? Y yo le decía, a mí no me interesa ser madre, o sea, operá lo que tengas que operar. Entonces, desde la medicina, desde la televisión, fíjense que no hay mujeres que se planten en contra de la maternidad o que cuestionen la maternidad, ni siquiera es decir, la maternidad es un bajón, o sea, habrá mujeres que lo viven así y mujeres que no. Pero digo, no hay ni siquiera un discurso que cuestione la maternidad o que ponga sobre la mesa los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres que finalmente deciden ser madres, ¿no? La cuestión de la doble jornada laboral, trabajar gratuitamente para criar y para cuidar a los ancianos, a los niños, a las personas vulnerables. Esta idea de que trabajamos más que los varones en el seno de la familia y eso hace que perdamos posibilidades laborales. Pensemos que, por ejemplo, en Argentina el acceso a la educación sexual está limitado, a la anticoncepción está limitada. Después cuando te querés esterilizar, por ejemplo, ningún médico lo quiere hacer. Entonces todas estas son cuestiones que demuestran que hay un régimen de la maternidad obligatoria, que hay una sociedad que nos compele a maternar.
De hecho, nos pasa que a las mujeres que no queremos maternar, nos preguntan por Cuestionan. qué, o nos dicen que somos muy jóvenes, o nos dicen quién te va a cuidar cuando seas vieja. Hay una invalidación total de la decisión de no maternar. Eso es verdad, Sara. Ahora, viéndolo desde el punto de vista filosófico, si nos basamos en tu teoría con este deseo hegemónico, ¿qué deseo del ser humano no es desde ese lugar, no? Porque nosotros somos eso, somos la construcción de todo lo que fuimos absorbiendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, tanto la mujer ser madre, como el hombre trabajar, como todo lo fuimos absorbiendo desde ese lugar, ¿no? Más allá de que vos estés enfocada en el antinatalismo, ¿qué es el ser humano sin el deseo hegemónico? Totalmente, entiendo la pregunta. Según Paul Preciado, que lo traje a colación recién, Sí. hay deseos hegemónicos, y frente a esos deseos hegemónicos que tienen que ver con lo que elige la mayor cantidad de la gente, lo que hay que hacer es oponer deseos contrahegemónicos. Si hay una hegemonía que nos compele a maternar, por ejemplo, porque es lo que al sistema le conviene, que Sí. estemos todas sometidas, agotadas, realizando tareas de cuidado, sufriendo violencia obstétrica, perdiendo oportunidades laborales, tiene que ver con el patriarcado, todo eso. Entonces, frente a esa hegemonía que nos compele a maternar en contra de lo que serían nuestros propios intereses por todas estas dificultades que trae la maternidad, lo que propone Paul Preciado es oponer contradeseos, y el contradeseo en este caso sería No el ser mamá. deseo de no maternar. Entiendo. Claro. Sara, vos estás en una postura testimonial, en este caso nos estás contando tu punto de vista, tu postura, o estás en una militancia, digamos, de predicar esto para que prenda, digamos, en la gente, el resto de las mujeres. ¿Cuál es tu postura sobre este asunto? Bueno, mi postura primero es personal, pero la cuestión es que hay un lema del feminismo de los 70 que es que lo personal es político. Entonces, todas las situaciones que yo atravieso relacionadas con mi salud, relacionadas con mi vida cotidiana, con la monogamia, con el amor romántico, con la familia, yo intento politizarlas porque me interesa mucho esta vertiente del feminismo de los 70 que politiza la vida cotidiana. Claro. Y en ese sentido estoy escribiendo un libro respecto de todas estas posiciones, porque justamente veo que no existen, que no están muy difundidas. Claro. Sara, después, si eso se engancha en la sociedad, bueno, no sé qué va a pasar, pero yo en principio estoy escribiendo. Y esta posición filosófica, ¿no?, sustentada con muchas ideas muy interesantes, todas ellas, por cierto, muy polémicas también, pero muy de la actualidad, todo lo que estás diciendo, ¿no reduce de alguna manera a la mujer que decide tener un hijo, no la reduce a ser una especie de oveja en un rebaño, ¿verdad? Una especie de ser ignorante, ¿no? Que no se da cuenta que el sistema la está manipulando, o dejás lugar a la excepción? Pues si no son todas un cordero, ¿no? Un rebaño, digo. No, me parece que, digamos, no es que yo soy una iluminada que viene a enseñarle a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer. Todas, en algún aspecto de nuestra vida, todas, todos y todes, somos oprimidos en algún aspecto de nuestra vida. Tenemos que trabajar, por ejemplo, tenemos que ganar dinero, nuestros gustos también en términos del entretenimiento, la búsqueda de un determinado aspecto físico, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me maquillé ahora. Bueno, eso es lo que se espera de mí, ¿no? Que me maquille, como soy mujer. Entonces, todas somos oprimidas y oprimidos en algún aspecto de nuestras vidas. Yo simplemente trabajo la cuestión de la maternidad, pero yo misma soy oprimida e influenciada, por ejemplo, con respecto a la delgadez, ¿no? Claro. Es una presión fuertísima que tenemos las mujeres, y a mí a veces me preocupa mi peso corporal, digamos. Y eso también tiene que ver con un deseo hegemónico que yo sostengo, lamentablemente, ¿no? Sara, te hago una consulta para saber cómo lo encara la vertiente que vos seguís, porque hablamos del deseo hegemónico que tiene que ver con las construcciones sociales. ¿Qué pasa con la parte más instintiva? Porque no dejamos de ser animales. Entonces quizás hay algunas mujeres que instintivamente quieren ser madres o que instintivamente quieren criar, y varones también. ¿Qué visión tienen acerca de esa parte, digamos, lo que puede ser más primitivo?
Mira, yo personalmente, como les decía antes, no creo que exista un ser humano antes de la socialización. Ajá. No creo que exista un instinto maternal, porque si en realidad la definición de instinto es la tendencia a una conducta universal, o sea, para todos los miembros de una especie. El hecho de que haya mujeres que no queremos maternar implica que entonces el instinto no existe, porque si existiera, todas querríamos maternar, digamos. ¿O no? Entonces, y además la idea de instinto tiene que ver con justamente la idea de una naturaleza humana. Yo no creo que exista una naturaleza, creo que somos efecto de la socialización. Bien. Perfecto. Sara, se me ocurren dos cosas. Una bien cortita, ¿en qué momento de la vida nos meten eso en la cabeza, digamos? Y después la otra es, ¿en qué lugar quedan las mujeres o quedamos las mujeres que, además de maternar, trabajamos y nos ocupamos de la casa y ocupamos de todo? Y de hecho algunas incluso ganan mucho más que su pareja varón y sostienen la casa y el universo funciona a la perfección yendo a todas las partes, digamos. Además de maternar, cumpliendo las funciones de excelente manera a nivel laboral, profesional y demás. Ay, perdóname, ¿cómo era la primera? Me perdí. ¿Cuándo nos meten esto en la cabeza, digamos? ¿Cuándo empieza todo este asunto de que la sociedad, o sea, ¿en qué momento, cuando somos bebés, niñas, cuándo? Sí. Bueno, en realidad hay un concepto que es el de socialización de género, que lo que explica este concepto es que somos socializadas como mujeres desde antes de nacer, porque en el momento en que se hace una ecografía a la persona gestante, se visualiza una genitalidad. En el caso de que se vea una vulva del bebé, del embrión o del feto, ya se le coloca un nombre identificado como femenino, se le asigna el color rosa, los padres ya empiezan a comprar implementos, juguetes, ropa que tienen que ver con lo femenino. De hecho, la muñeca, el objeto juguete muñeca, surge a fines del siglo XIX junto con el ideal de la maternidad. ¿Por qué? Justamente para que las niñas jueguen a la mamá y al bebé. Y si el feto, el embrión o el bebé que se observa en la ecografía tiene un pene, se le asigna un nombre considerado masculino, se le impone el color azul, se lo manda a hacer deportes competitivos, por ejemplo, se espera que no, las expectativas sociales son diferentes. En el caso de las mujeres se nos valida que demostremos nuestros sentimientos, mientras que en el caso de los varones se les niega la posibilidad de expresar sentimientos. El famoso... Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, ¿no? Claro. Sara, Quedó una cosa pendiente, perdón. Sí, ¿qué pasa con las mujeres que por ahí llevan adelante un hogar, se ocupan de sus hijos, ganan más que los varones? Está perfecto, digamos, yo no juzgo formas de vivir, pero creo que es justamente la minoría. Entonces yo no puedo armar una teoría teniendo en cuenta solo una minoría de la población que realmente es muy, muy, muy pequeña. Digo, la cantidad de mujeres que ganan más que sus maridos debe ser ínfima en relación con la cantidad de mujeres que pierden oportunidades laborales, por ejemplo, debido a la maternidad, ¿no? O que realizan tareas gratuitas. También detrás del desarrollo, digamos, personal y laboral de las mujeres de clase media y alta, se oculta la contratación de mujeres pobres, que son las empleadas domésticas, para sostener ese desarrollo de la mujer de clase media y alta. Entonces ahí también hay una cuestión que tiene que ver con el cuestionamiento de las relaciones de clase dentro de la maternidad y los cuidados, porque para que una mujer de clase media o alta se desarrolle laboralmente hay que contratar a una mujer empobrecida, digamos, muchas veces trabajando de manera informal, realizando tareas del hogar que no le corresponden. Entonces también tenemos que pensar en términos sociales cuál es el costo del desarrollo laboral de las mujeres de clase media y alta, ¿no? Que tienen que ver justamente con convertirse en patronas de mujeres racializadas, empobrecidas. En ese sentido, me parece que nos tenemos que cuestionar cuál es el costo del desarrollo profesional de las mujeres de clase media y alta. Bien. Sara, quiero decirte que no me sale una palabra más que muy interesante, no, mucho más que interesante. Lo que le sigue. La charla y todo lo que tú nos contás. Atractivo. Sí, de verdad, da para charlar muchísimo más.
no tengo más tiempo, pero me gustaría, para que quede claro, para cerrar, que nos resumas en un par de frases concretamente, ¿qué es el movimiento antinatalista? El movimiento antinatalista tiene muchísimas vertientes que tienen que ver con la propuesta de dejar de reproducirnos. Puede tener que ver con una política de Estado, con una filosofía pesimista, puede ser sostenido desde razones demográficas, desde razones ecológicas, desde perspectivas ecológicas. Y en ese sentido yo lo que propongo es un antinatalismo desde una perspectiva feminista que justamente cuestione el efecto que tiene la maternidad sobre la situación de opresión que vivimos las mujeres. Clarísimo. Bien. O sea, pará, porque, viste, surgen cosas. Esta propuesta, por ejemplo, ¿no? Mirá lo que se me viene a mí a la cabeza. Esta propuesta puede ser, ponerle puesta en práctica hasta que lleguemos a un nivel donde todo lo que vos dijiste recién no corra peligro. Entonces ahí es como arrancar de nuevo, porque si no estaríamos hablando de que en algún momento íbamos a tender a desaparecer. Una sociedad bien distinta. Bueno, de hecho hay una vertiente antinatalista que promulga la extinción de la especie humana porque para esta posición antinatalista el costo de que los seres humanos existamos es altísimo para el planeta Tierra en general. Entonces hay posiciones antinatalistas que promueven la reducción de la población humana y hay posturas antinatalistas que promueven la extinción directamente de la especie humana. Yo no lo tengo muy claro, yo pienso en el corto plazo las cosas, soy cortoplacista y no tengo grandes ideales para la humanidad. No creo que nos vayamos a extinguir y no sé si tampoco me interesa mucho ese planteo, ¿no? Me parece medio utópico o distópico, depende cómo lo veamos. Muy bien. Sara, muchísimas gracias. Gracias de verdad. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar de esta posición que es muy popular. A las órdenes. Siempre estamos acá. Gracias, Sara. Muy bueno, Sara, muy bueno, muy bueno. ven a eventos. Contacto con ella desde Argentina.